Tenemos un tema importante dentro de todo este proceso. Este tema, no sé si nos va a llevar un par de semanas o es más, porque creo que es un tema muy importante, tema que creo que tiene que ayudarnos a comprender la naturaleza que nosotros tenemos. Todos nosotros fuimos llamados para ser instrumentos del Eterno y tenemos una característica que no quiero que suene como mística, ni tampoco quiero que suene así como, a ver, como si fuera algo solamente metafísico, ¿no? Y es la capacidad que tenemos del habla. Nuestros actos lingüísticos en la vida son muy importantes. ¿Qué? Que la escritura nos enseña que el mundo y todo lo que fue creado por el poder de la palabra. Adabar, Shua, la palabra viviente que hizo que todas las cosas fueran sustentadas. Todo lo que existe fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Es decir, que todo lo que existe, lo digo en esta terminología, tiene la esencia de llevar las frecuencias de la voz de Adonai. Frecuencia de la voz de Adonai, Yeshua HaMashiach. Entonces todo está constituido por ese sonido, por esa voz. De hecho, hoy la ciencia ha descubierto algo que cambia un poco lo que nos decían desde que estábamos en la escuela, ¿no? Todos nos decían en la escuela, las maestras, en los colegios, tal vez los de mi época o más atrás, que la parte más pequeña de la materia era el átomo. Pero hoy se entiende que aún los átomos son creados por algo aún más pequeño, las frecuencias, sonido. Y esto es bien interesante, ¿no? Todo lo que existe, todo lo que tú ves, tiene sonido, tiene frecuencias de sonido. Esto valida realmente, o no valida, sino que asevera lo que ya la escritura nos decía. Todo existe por medio de la palabra, de la voz. Y bueno, nosotros como creación, como hijos de Adonai, hijos de Elohim, y que estamos en un proceso de regular nuestra vida, de ordenar nuestro diseño, de hacer la voluntad de Adonai, de cambiar lo que tengamos que cambiar, tenemos que comprender que esa también es la autoridad que tenemos como sus hijos. De la escritura, tal es el pensamiento, tu corazón, tal es él. Y aún los pensamientos son frecuencias, ya que no sabes, todo lo que terminas pensando lo terminas hablando en algún momento. Y todas las cosas que se vuelven realidad porque nosotros tenemos declaraciones. Y es, por ejemplo, tal vez algunos que están acá por primera vez o se han acercado en los últimos días, ¿por qué están acá? Porque esto existió por una declaración. Este curso existe por una declaración mía. Yo dije, vamos a dar un curso que se llama Vida Espiritual. Y esto que no existía tal vez hace unos 3 meses, porque empezamos más o menos en tiempo, hoy es una realidad. ¿Por qué? Porque lo declaramos. Para ti es una realidad. ¿Por qué? Porque tú dijiste, quiero participar. Y lo que no existía se hace una realidad por nuestra conversación. No sé si me estás captando la idea, me estoy dando a entender, pero la realidad es que muchas cosas que existen se dan por eso. Hace un mes no existía la reunión de ayer por la noche, de apertura de Shabbat, ya en casa de Carmen. ¿Pero por qué existió? Porque Carmen lo declaró. Carmen me dijo hace una semana, pues, no, hace unos días, ¿no? No recuerdo cuándo. Me dice, Pastor Roe, pues usted puede venir a mi casa, quiero que comparta y que estemos ahí un rato. Y claro, yo le dije, claro que sí, pero esa declaración lleva a otra declaración. ¿Qué tal si vamos en apertura de Shabbat? ¿Y qué tal si invitamos a otras personas? Y eso que no existía hace unos días se hizo realidad porque todos nos comprometimos a qué? A lo que declaramos con nuestra. Obviamente, ese deseo que nació del corazón, ¿quién lo puso ahí? Fue Adonai. Por eso los deseos se los pone, ¿para qué? Para que nosotros hablemos de ello
y se conviertan en una realidad. ¿Por qué? Porque cuando nos comprometemos a lo que hablamos, hacemos que las cosas se vuelvan una realidad. Entonces, podemos decir de alguna manera, esto lo hablaba mi esposa en una enseñanza que dio hace un par de noches para unos hermanos allá en México. Ah, nos convertimos en co-creadores. Yes. Convertimos en co-creadores con Adonai. ¿Por qué? Porque cuando mis palabras, cuando mi compromiso se alinea con la voluntad de Adonai, las cosas pueden hacerse realidad. Ya que no sabes, ¿cuántos han tenido pensamientos, una idea de decir, yo voy a hacer un proyecto, quiero tener un negocio, y de repente te viene una idea que dices, ¿y qué pasaría si yo hago esto que nadie hace, que no lo he visto? Tal vez una necesidad de algo que necesitabas comprar, no lo tenía nadie, y tú dijiste, ¿y qué tal si yo lo consigo y lo vendo y hago un negocio? ¿Y sabes qué? Eso se quedó en un pensamiento, pero nunca lo hiciste porque no te comprometiste. Y pasan los días, los meses, los años, y alguien lo está haciendo. Y tú dices, wow, ese día a mí me había venido, ¿y por qué no la hice? Bueno, porque ese deseo, Adonai lo puso en ti, pero tú no hiciste lo que tenías que hacer. No pensaste realmente, o meditaste, o te comprometiste a desarrollar todo lo necesario para que hiciera realidad. Entonces, y a mí me ha pasado, ¿no? Hay tantas cosas que me vienen a la cabeza y yo digo, ¿qué tal esto? Y hoy he entendido que a veces no todo lo tengo que hacer yo, pero lo converso con otras personas, esas personas lo terminan haciendo o lo pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque así opera el Eterno. Él quiere que nosotros estemos en este mundo para hacer una rectificación personal, un ticún. Eso es lo que se conoce como el ticún de nuestra vida, la rectificación de nuestra alma. Pero todos haciendo rectificación y cambiando las cosas, hacemos el ticún olam, la rectificación del mundo, la rectificación del universo, la rectificación de todas las cosas. Por eso Rab Shaul dice en Romanos 8 que la creación está gimiendo a una, esperando que la manifestación de los hijos de Elohim. Yo lo digo de esta manera, que los hijos de Elohim hagan por fin lo que tienen que hacer. Y cuando todos nos comprometemos a hacer lo que tenemos que hacer, empezamos a traer transformación, empezamos a cambiar las cosas. Hoy la gente aquí está comprometida a la desgracia, al caos, a la crisis, a la maldad, a destruir a la familia, a traer ideologías contrarias al orden establecido por Adonai, a la blasfemia, a la maldición. Viven hablando de estas cosas, practicándolas y haciendo del mundo un lugar que no es de bendición. Pero que no sabes, tú y yo hemos sido llamados a cambiar las cosas. Por eso es que no podemos ser víctimas de lo que acontece todos los días, sino tenemos que ser protagonistas. Así como Moshe vio a un coterráneo, un paisano siendo agredido y no sacó el teléfono para hacer un selfie y subirlo a YouTube y hacer un TikTok de la agresión que está recibiendo este hombre, no, que él tomó una decisión. Tomó la decisión de hacer algo, de cambiar las cosas. Y perdí un momento el flujo eléctrico. Él tomó la decisión de cambiar las cosas, de avanzar, de crecer, de que sucediera lo que tenía que suceder. Tal vez podemos decir, pero asesinó, pero hizo esto. Pero que no sabes, todo estaba en el diseño de Adonai para su vida, de ser un libertador, de comprometerse por sus hermanos, de cambiar circunstancias, de no ser víctima. ¿Sabes qué dicen los sabios? Como él no vio ningún ish alrededor suyo, él tomó la decisión. Y ese ish, que sabemos que significa en hebreo varón, también significa llama, espíritu que está despierto. Muchas veces se ha apagado nuestro espíritu porque las cosas que han pasado en la vida nos han apagado, porque las circunstancias de este mundo, el ayer, lo que me pasó, lo que sucedió, nos han ido apagando y nos hacemos fríos. Por eso el amor de muchos se enfriará.
Y el amor no solamente tiene que ser una situación romántica. No, el amor es entender que yo estoy acá como una expresión del Eterno para hacer su voluntad en esta tierra. Tú eres un cántico de amor del Eterno en esta tierra. Y bueno, todo esto que es una introducción así bien larga, ¿es para qué? Para entender que nuestra vida, nuestro diseño, está predestinado a ser la voluntad de Adonai en todo. Que tenemos un instrumento muy poderoso, y ese instrumento poderoso es nuestra boca, nuestra lengua, son nuestras palabras. Que nuestras palabras son armas que el Eterno nos ha dado, son herramientas para cambiar realidades, para construir cosas, para provocar cosas. Y eso lo tenemos que tener claro. Sin embargo, sí mismo, como el Eterno nos ha entregado esta bendición y este diseño, que no sabes, hay alguien que a veces lo conoce mejor que nosotros. Ese es el contrario, Satán. Y él lo sabe tanto que ha estado provocando que tú no hagas con tu boca, con tu lengua, lo que tienes que. Precisamente por eso, hoy vamos a hablar de Lashon Hara. La palabra Lashon en hebreo significa lengua. Hara significa maldad. Y es la inclinación que tiene nuestra lengua a hacer maldad. Estudiaron hebreo conmigo, les enseñé también que existe la Lashon HaKodesh. ¿Qué es la Lashon HaKodesh? Bueno, la lengua de la santidad. Eso así se describe el hebreo, como la lengua de la santidad, de lo santo, de lo puro. Y por eso es que nuestra lengua debería estar hablando lo que está escrito en la Torah. Todas las cosas que deberíamos de estar incorporando constantemente en nuestra vida son los principios de la Torah, lo que dice la Torah. Por eso es que tenemos que meditar en ella de día y de noche para ser transformados y para que nuestra lashon, nuestra lengua, sea una lengua que edifique, una lengua que traiga bendición, una lengua que traiga prosperidad, una lengua que transforme circunstancias, pero sobre todo que glorifique el nombre del Eterno. Sin embargo, la Lashon Hara está presente normalmente por diseño, por default, en la vida de las personas. Y todos tenemos que cuidarnos de esto porque todos hemos caído en eso, todos caemos en esto y no ponemos resguardo en esto tan importante en nuestra vida como para que vivamos realmente haciendo lo correcto y no estemos trayendo caos, no estemos trayendo vergüenza, no estemos trayendo destrucción a través de este acto del habla. Tenemos que aprender, mis amados, a ser totalmente responsables de nuestras competencias lingüísticas, de nuestros actos lingüísticos, de nuestras declaraciones. Nadie puede seguir diciendo, se me salió, yo no quería decir eso. No, tú ya estaba dentro de tu corazón. Y el mal se endulzó en tu boca. Si te pareció bien y no mal, y el de áspid será dentro de ti. Y eso es lo que muchas veces sucede. No tomamos responsabilidad de intervenir en las cosas que pueden dañar, que pueden salir de nuestras palabras, conversaciones que pueden salir y realmente convertirse en algo destructivo y que Adonai realmente está en contra de él. La Lashon Hara. A ver, el objetivo que tiene este tema y el objetivo de lo que vamos a aprender es que la Lashon Hara, eh, el reconocerlo, el saber de qué se trata, nos hace evitar toda conversación obscena, ya sea difamación, ya sea regilut, que son lo que conocemos como chismes, el escarnio, la verborrea, etcétera. Por el contrario, que nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Yo quisiera que todos los que están acá pudieran levantar su mano y decir, yo a partir de este día me voy a comprometer a que mis
palabras, para que mi boca sea de bendición. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirlo? Yo me voy a comprometer a eso, que mis palabras sean de bendición, sean edificantes para quienes me están escuchando. Porque yo tengo que ser responsable de lo que digo. También responsable de lo que los otros interpretan y escuchan de lo que yo he dicho, porque muchas veces por no tomar cuidado en nuestros actos lingüísticos estamos destruyendo. Entonces, hoy vamos a entender que es necesario poner guarda en nuestra boca y que nos cuidemos de las cosas que estamos comentando, hablando, compartiendo con los demás. Efesios capítulo 4, verso 29 dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tremenda declaración de Pablo, Saúl, como usted le quiera llamar, donde él está diciendo, no pueden salir palabras corrompidas. No puedes tener tanta corrupción en tu vida que corrompa lo que vas a decir, sino que tienes que tener cuidado y que lo que hables sea para la buena edificación, la necesaria edificación en la vida de los demás. Tú eres un edificador, amados, este es su diseño. No estás aquí para andar destruyendo a los demás. No estás aquí para andar estancándole la vida a otros. No estás aquí para andar haciendo tropiezo a los demás. Yeshua dijo, claro, vamos a tener tropiezos en la vida, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Tú no te puedes comportar como un hijo de las tinieblas. Tienes que caminar en la integridad de un hijo de Elohim, y en lugar de estar tropezando, como decimos en mi país o en algunos países latinoamericanos, en lugar de estarle bajando el piso a los demás, tienes que estar edificando la vida de los demás. Tienes que buscar con tus palabras bendecir a los demás. También el libro de Proverbios, Mishlei, nos dice en el capítulo 18, verso 21, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Es un arma poderosa. Pero así como podemos dar vida, podemos estar asesinando. Y eso es uno de los mandamientos que nosotros de repente podríamos estar violentando, transgrediendo. Porque en lugar de dar vida, vivimos asesinando con nuestras palabras. Vivimos destruyendo a los demás con lo que decimos. Por eso tenemos que tener ese cuidado. Si tú nunca has usado un arma en tu vida y te llevan a disparar o se te ocurre empezar a disparar, bueno, probablemente podrías terminarte pegando un tiro en el pie o dañando a otras personas. Igualmente, quieres usar un arma, vas a tener que aprenderla a usar correctamente. Ir a un polígono de tiro, ser instruido, tener una licencia. Y eso es lo que pasa con la lengua, con la lashon. Normalmente no estamos usando adecuadamente ese instrumento. Terminamos dañando y dañándonos a nosotros mismos. Por eso es importante escuchar lo que la escritura nos dice al respecto. La lashon hará es la lengua del mal o la lengua para el mal. Eso es lo que significa. Y se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona. Por lo tanto, se constituye un pecado dentro de la Torá. La lashon hará se considera cuando los argumentos, por ejemplo, escucha bien esto, son verdaderos, aunque son desconocidos públicamente, y no se persigue la intención de reparar una situación negativa. A ver, de repente sí, hay una situación que es verdadera, que no es de bendición, que es un pecado, que es algo que está dañando, pero yo en lugar de trabajar
y colaborar para que ese daño sea reparado, lo hago público. Lo hago público cuando nadie tiene que estarlo sabiendo. Y así empiezo a provocar destrucción en la vida de una persona. Por eso es que todo lo que yo hable tiene que ser para edificar. Y no todo lo que está ocurriendo, todo el mundo lo tiene que saber. Constituye esta circunstancia un pecado independientemente del medio que nosotros utilicemos para provocarlo. Puede ser una comunicación cara a cara, pueden ser reuniones que tenemos entre hermanos de una comunidad, puede ser a través de una red social, puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser a través de un texto, puede ser a través de un correo electrónico. No importa cómo lo hagamos, pero la pregunta es si tenemos que hacerlo realmente y para qué lo estamos haciendo. Inclusive, te quiero decir, hay personas que de repente hay cosas que tienen que cambiar en su vida, pero no precisamente ellos tienen que saber eso porque yo se lo digo. Que muchas veces ahí me muestra cosas, no para estar yo diciéndole a las personas, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, sino porque yo tengo que orar por la persona y orar en silencio. Si tengo que llevar esa carga, la llevo. Pero de repente no todas las personas están preparadas para estar escuchando cosas que tú les tienes que decir. Y tampoco el Eterno te ha constituido precisamente un consejero de todas las personas. Tienes que tener cuidado en cómo abordas tus conversaciones que tú pretendes o crees que pueden ser para un cambio, más bien son para destrucción. Eso tiene que tener un cuidado bastante severo de nuestra parte para no dañar la vida de las personas y que nosotros no nos estemos dañando tampoco a nosotros. Dentro de la Shonara hay varios actos que seguramente los vamos también a ver la próxima semana. Pero está lo que se conoce como el Hotzat Shemra. El Hotzat Shemra es el acto de difamar a otra persona utilizando mentiras y consiste en un pecado más grave todavía que la Lashon Hara. Entonces, que estamos hablando de otro nivel mayor de pecado y de transgresión. En lo que mencionamos anteriormente son cosas que la gente no tiene que saber, que no son de carácter público, que son de carácter privado, aunque sean cosas que hay que cambiar. Pero cuando estamos llegando a la Hotzah Shemra, que obviamente empieza por la Lashon Hara, es porque estamos difamando con la mentira. Y esto es aún algo peor, de acuerdo a la Torah. Y esto nos lleva a otro pecado, el rehilut, el famoso Hizmi, que según la Torah es algo, obviamente, que no debe existir en todo el pueblo. Entonces pongo estas tres cosas porque esto se va dando en un orden ascendente. La gente cree que la Shon Hara es solamente chismear. No, es que son cosas que se van expresando de una manera ascendente en la vida de una persona. Los sabios dicen que si una persona, por ejemplo, comete adulterio en el altar de un templo idólatra, es decir, por ejemplo, está idolatrando otra deidad, etcétera, dice que, por ejemplo, alguien que llega al día de Yom Kippur, así lo ponen los sabios, los judíos, ¿no? Alguien que llega al día de Yom Kippur pide perdón delante de Adonai y va y se come un sándwich de jamón de cerdo con tocino. En ese nivel de pecado se encuentra una persona que practica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ando buscando el favor de Adonai, pero por otro lado, ando profanando el espacio sagrado de mi vida. Ando profanando el perdón que Él me da. Ando pisoteando el favor que yo busco de parte de Él. Entonces, aún los sabios dicen, alguien que practica estas cosas o que procede de esta manera, es aún más grave cuando anda practicando el regilo.
es aún más grave cuando anda chismeando, calumniando en medio del pueblo. La calumnia se describe como la transmisión o la causa directa o indirecta de pasar información negativa sobre una persona. La calumnia es algo que está totalmente prohibido. Totalmente prohibido. ¿Saben qué? Muy raras veces lo que se dice a través del Regilú es algo que tiene validez. Es decir, al final el Regilú no es solamente tratar de hablar algo mal de otra persona, sino que al final del camino, la mayoría de veces simplemente es una mentira, acompañada de calumnia, la intención de deshonrar la vida de una persona. Y eso es algo que tenemos que cuidar verdaderamente en la vida del pueblo. Vayikra, Levíticos 19:16, dice lo siguiente. Lotejel Rahil Beameja Ani Adonai. No venderás, propagarás, regilú, chisme, entre tu pueblo. Yo soy. Y esto es bien interesante, que después de esta prohibición que Adonai hace, declara que él es Adonai. ¿Ok? Porque cuando tú practicas el chisme, estás profanando el nombre del Eterno. En ese nivel de pecado se encuentra la Shonará. En ese nivel de maldad se está manifestando a la Shonará. No solamente estoy dañando la vida de la persona, estoy profanando el nombre más santo que existe. A ver, ¿quién recuerda cuál fue la consecuencia de profanar el nombre de Adonai para el pueblo de la casa de Efraín? Esa fue la razón por la cual han pasado lo que pasaron. Así es, la dispersión. La dispersión en medio de las naciones. La pérdida de identidad. ¿Por qué? Divorcio de parte de Adonai, claro. Porque cuando tú profanas el nombre de Adonai, tú eres cortado del pueblo. Y la Lashon Hara se encuentra en esa dimensión. Cuando tú eres una persona que tiene esta situación y no la corriges en tu vida, termina siendo cortado del pueblo. No quiere decir que puedes estar ahí, siguiendo reuniéndote, pero ya no eres pueblo. Y eso es una de las cosas que a veces la gente no entiende. Pierde la conexión de ser pueblo. Pierde la relación sana de ser pueblo. Puedes estar ahí, pero ya no eres pueblo. Y si sigues dañando, aunque estés ahí, ya no seas pueblo, sigues dañando a la gente, Adonai va a tratar severamente contigo. ¿Por qué? Porque estás profanando su nombre. Estás profanando su nombre. La expresión vende chismes que menciona este pasaje que acabamos de leer, se refiere a una persona que dice, fulano dijo tal y tal cosa sobre ti. Mengano te hizo esto. Y a pesar de que la información intrínsecamente puede no ser negativa, de todas maneras puede llegar a provocar peleas entre las personas involucradas, debido a que lleva información de una persona a otra que se le llama vendedor, rajil, es decir, un vendedor ambulante de chismes. A ver, ¿cómo es un buen vendedor en la vida cotidiana? ¿Cómo es un buen vendedor? Una persona que sabe vender. Por ejemplo, normalmente, cuando yo voy conduciendo en la ciudad, parece gente que te toca la ventana y quiere venderte algo, ¿no? Un caramelo, una botella de agua, un sticker. Y hay dos tipos de personas. El que te sale con una historia de lástima, ¿no?
Mire que es que yo tengo a mis hijos y que si usted no me ayuda se mueren de hambre y bla, bla, bla. A mí en lo personal, esas historias no me mueven el piso. Pero hay otro tipo de personas que se te acerca con una conversación tan extraordinaria, primero relacionándose contigo y diciéndote una historia ahí que tú dices, wow, este tipo tiene una parla y tiene un pico de oro impresionante. Que todo lo que te dice, que ni siquiera a veces es vendiendo el producto como tal que anda, tú dices, le tengo que dar por lo menos una moneda, porque es tan bueno para hablar, que usted sale con, por lo menos le saca una sonrisa, ¿no? Existen dos tipos de vendedores. Existen dos tipos de personas que venden el regilut, que venden el chisme. Que te llega a hablar por dar lástima y que te llega a inventar muchas mentiras. Pero al final, tú decides si compras o no compras. Pero así es como opera el que anda vendiendo chismes. Esa es la palabra que dice la Torá. El que anda vendiendo chismes. ¿Qué quiere decir eso? El que vende tiene que prepararse para vender. Si alguien trabaja en marketing, por ejemplo, ¿qué tuvo que hacer para trabajar en marketing? Tuvo que estudiar para vender. Y hay empresas que han estudiado para venderte a ti. Es decir, el que vende tiene que ser capacitado, se prepara, se vuelve una profesión, pero nadie se prepara para comprar, nadie se prepara para hacer compras. De hecho, la Torah nos enseña cómo nosotros hacer compras, pero la mayoría de gente nunca sabe cómo hacer compras y por eso compra lo que no tiene que comprar. Y al final las compras, por ejemplo, hechas a prisa, traen solamente tristeza, dice el escritor. Eso tienes que también identificar quién es el que te vende los chismes y dejar de ser un consumidor de chismes. Pero hay gente que se ha vuelto profesional dentro del pueblo usando la venta de chismes. Entonces la Torah nos habla de esto y tenemos que aprender a tener cuidado en esta circunstancia. Es incalculable el daño que puede aparejar el intercambio de chismes. Esto provoca odio entre las personas y en consecuencia las lleva a transgredir la prohibición de no odiarás a tu hermano en tu corazón. El mundo continúa existiendo solamente basado en la paz. Y alguien que lleva chismes de persona en persona provoca la destrucción del mundo. Eso lo dice Rabenu Yonah. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros normalmente ya hemos chismeado, o alguien que le gusta estarlo practicando, lo hace con gente que se le quiere acercar y hacerlos íntimos. Y normalmente tiene la estrategia de intimar con una persona y comprar su confianza, comprar la intimidad, para después hablar mal de otra persona. Y aquel que le compra se compromete a la relación más que la integridad que debería de tener conforme a la Torá. Por eso es que la Torá nos marca las reglas de coexistencia. Cómo yo me relaciono con Adonai y cómo me tengo que relacionar con él. Y cuando yo no entiendo eso, en lugar de tener amistades, relaciones, compromisos a la relación, conforme a los principios de la Torá, me comprometo con mi alma y mis emociones distorsionadas. Y por eso es que la gente me vende chismes. Y por eso es que me convierto en el basurero de los demás. Y por eso es que me manipulan y termino yo enojándome, dañándome, amargándome, odiándome, odiando gente con las cuales yo no tengo ninguna conexión en ese sentido. Pero como mi compromiso estaba en el alma, en una relación distorsionada y no en la Torah, termino teniendo cargas que no tengo que llevar en mi vida. Veamos el caso de Miriam. Miriam, la hermana de Moshe. Allá en Bamidbar, capítulo
12, usted puede leer un poco la historia, no lo vamos a leer hoy, pero Miriam fue declarada culpable por calumniar o al menos chismorrear de su hermano Moisés, siendo castigada con la ley. ¿Qué fue lo que se entiende acerca de Miriam? Ella fue una persona que obviamente tenía una buena relación con su hermano, se amaban mutuamente, Adonai la usaba, había muchas cosas buenas que sucedían por causa de Miriam, pero entendemos que ella no actuó prudentemente, no actuó con sabiduría, no actuó con entendimiento y dejó que la Lashon Hara surgiera, siendo una crítica a su hermano, comentándole a los demás acerca de lo que a ella no le parecía de su hermano. Ahora vamos a ver un poco más adelante, tal vez de dónde nace esta circunstancia. Pero esta historia nos muestra que aquel que ha llevado a otros a la soledad y confinamiento a través de la calumnia recibe un castigo, así como el que recibió Miriam. ¿Cuál fue el castigo de Miriam? La lepra. Y normalmente la lepra en medio del pueblo tenía el origen de la Lashon. Y ya que interesante, porque habían pecados en el pueblo que se resolvían de una manera honrosa. Quiere decir esto que Adonai había establecido que donde tú te presentabas para dar una ofrenda de agradecimiento era el mismo lugar donde te presentabas para dar una ofrenda por tu pecado. ¿Y por qué Adonai hacía eso? Para que cuando la gente se llegaba al altar, nadie dijeran, ay, mire, ahí vienen los que están dando ofrendas por el pecado. Uy, ¿qué habrán cometido? No, todos llegaban al mismo lugar y presentaban la ofrenda en el mismo lugar, bajo el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque si algo busca Adonai es cubrir la vergüenza y dar honor a su pueblo. Pero la lepra, algo público que todo el mundo se daba cuenta que tenía alguien. Y esa persona tenía que ser sacada del pueblo. Y tenía que tener todo un ritual. ¿Por qué ocurría eso? Para que a la persona no le dieran ganas otra vez de seguir practicando la oración. Para que la persona expusiera su carne y tuviera vergüenza y no quisiera volver a pasar por ese mismo proceso. La pregunta es, ¿qué pasaría si hoy tuviéramos la misma manifestación de lepra? Sería tremendo, ¿no? Pero realmente nosotros debemos de cuidar nuestra vida, porque esto es algo que puede estar dañando nuestra vida. Tal vez la lepra no se ve en nuestra carne, pero está ocurriendo en destruyendo nuestra alma. Probablemente esta mujer, Miriam, se sintió expuesta cuando esto ocurrió. Muchas veces, con frecuencia, nosotros debemos de entender que no hay incomodidad en nuestra vida, no hay cambio. Que si no entendemos que lo que estamos haciendo verdaderamente está dañando, no hay un cambio. Tenemos que entonces trabajar en nuestra manera de ser para corregirnos rotundamente. Porque yo estoy seguro que todos hemos pasado por alguna circunstancia que tiene que ver con. Los sabios cuentan que la destrucción del templo se dio por causa de la Lashon Hara, segundo templo. Recuerden que el segundo templo era el que estaba en el contexto de la vida de Yeshua. Yeshua vino a la tierra, ese era el templo que existía. Ese fue el templo por el cual él dijo, o del cual él declaró, no quedará piedra sobre piedra. Y este templo, cuentan los judíos, los mismos judíos cuentan, en el Talmud, que el templo fue destruido por el pecado de la Shonara. Y reconoce lo siguiente, que los que practicaban esa Lashon Hara, ¿quiénes eran? Las personas piadosas, las personas que practicaban Torah, las personas que conocían las leyes. Esta gente que tenía que tener un nivel de santidad, esta gente que conocía los protocolos, esta gente que estudiaba Torah, son los que practicaron la Shonara. Y ellos dicen, el templo fue destruido
o la Lashon Hara del pueblo. Pueden haber otras razones que nosotros podemos evidenciar tanto históricamente, arqueológicamente o espiritualmente, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que nos dice al final todo esto? Que el templo de Jerusalén había perdido propósito, había perdido funcionalidad. De hecho, ellos dicen, ya en el templo no pasaba nada, no había presencia ahí, no estaba la presencia del Eterno. Sus puertas se abrían solas, estaba en caos, en desorden. Pero eso nos habla también de que asimismo nosotros destruimos nuestro propio templo, el templo no hecho de manos, cuando no hemos puesto orden en esta área nuestra. Según el Talmud dice acá, escondía su verdadera motivación, la gente escondía su verdadera motivación bajo lo que se conoce como el Leshem Shamayim, es decir, el temor al cielo. Eso era una máscara que se estaba usando. Y este tipo de Lashon Hara es altruista y es la más destructiva. Rabí Israel Salanter, el gran maestro de la ética judía, solía decir, la excusa más utilizada para la calumnia se viste de piedad. Yo le voy a contextualizar este ejemplo en lo que nosotros hemos vivido a nivel de congregaciones, a través del sistema donde venimos la mayoría del cristianismo, etc. ¿Cómo se manifiesta esto? Hermanos, ¿vieras que fulano tiene tal problema? ¿Por qué no conversamos de esto para poder orar? Ya que no saben, fulano es el último que se da cuenta que están hablando de eso. Grupos de oración que en lugar de convertirse en espacios de intercesión, se usa la supuesta intercesión, la supuesta carga por el hermano para empezar a destruir la vida de una persona. Yo recuerdo un tiempo donde yo un viaje 3 semanas y regresé a la congregación y todos los del equipo de intercesión me estaban viendo feo. Me hacían caras cuando llegué a la congregación. Yo, aquí. Yo me tuve que empezar a reunir con todos. Y todos me decían lo siguiente. ¿Sabe qué, pastor? Es que hemos descubierto que hay pecado en esta casa. Así. Y habían hablado de todos los pecados que ellos decían que había en la casa. Yo les dije, ¿para qué el Eterno les mostró eso? ¿Para chismear o para orar? Porque hasta donde yo sé, en todas las congregaciones hay gente que llega y tiene pecados. En todos los ministerios hay gente que llega que tiene que arreglar cosas. Pero ¿para qué estamos nosotros? Si no es para ayudarle a los débiles en la fe. Ustedes que se creen espirituales, ¿qué tienen que hacer? Ayudar a los débiles en la fe. Pero entonces el ministerio de intercesión o el grupo de oración se había convertido en una cacería de brujas, ¿no? ¿Por qué? Por la inmadurez, por el mal manejo de las circunstancias, porque nos vestimos de piedad, nos vestimos de una espiritualidad engañosa y con esa máscara de que soy profeta, de que soy consejero, de que soy ministro, que soy pastor y que este es mi proceder para ayudar a la gente, lo que ando es destruyendo vidas. Tengamos mucho cuidado, amado. Tengamos mucho cuidado para que no estemos dañando al pueblo, para que no seamos nosotros cortados del pueblo, para que seamos hallados fieles y para que en lugar de estar teniendo manifestaciones de la Shonara, que a veces son simples chistes, que a veces son simples comentarios jocosos, que a veces son conversaciones aparentemente preocupantes por alguien. Realmente no hay una carga por el hermano, lo que hay es un deseo de hablar por hablar. Esto no puede existir en el pueblo de Adonai. Esto no puede existir
en los que queremos caminar en la integridad de la Torá. Yo creo que todos hemos pasado por este mal y lo tenemos que erradicar de nuestra vida. Y no podemos permitir que ocurra y no podemos permitir que suceda, porque ¿saben qué? Cada vez que la Lashon Hará se permite en el pueblo, podríamos estar transgrediendo hasta 30 leyes de la Torá por nuestro mal manejo de las cosas. Y veamos lo que dice la Escritura precisamente. Dice la Escritura, Levítico, Vallicrá 19:16. Lotejel Rahil Beameja. No andes con chismes entre tu pueblo. Y esta prohibición trata específicamente con la Lashon Hará, Rehilut, chisme, y es el término usado para describir todo comentario negativo, todo comentario dañino. Recuerde que Regilud es el término para describir, por ejemplo, un reporte negativo según el cual alguien ha hablado o actuado en contra de aquel que está escuchando. Pues estas son cosas que no pueden existir dentro del pueblo. Estamos transgrediendo Torah. No estamos actuando en integridad. También la escritura nos dice en otro pasaje, vamos a ver varios pasajes acá. Shemot 23:1, Lotizá Shemashab. No profieras un reporte falso. ¿Quiénes dieron un reporte falso? Los espías que vinieron de Canaán, de ver la tierra prometida. ¿Qué hicieron con ese reporte falso? Echaron a perder todo. Dañaron todo un pueblo. Estancaron toda una generación. Y por ese reporte falso, ¿cuántas vidas se perdieron? ¿Cuántos diseños se estancaron? ¿Cuánto tiempo no avanzó el pueblo con un reporte falso? Por decir cosas que no tenían, que no eran tal cual. Entonces, tienes que escuchar esto, por favor. El hecho que tú lo veas con tus ojos no quiere decir que eso sea una realidad. ¿Cómo fue el reporte de los espías? Nosotros vimos ahí a los hijos de Anac y a nuestro parecer, nosotros éramos como langostas delante. Pero ¿saben una cosa? Nunca le preguntaron a los hijos de Anac cómo los veían a ellos. Ellos vieron que los hijos de Anac eran enormes y ellos hicieron una declaración. Nosotros somos como langostas. El hecho de que tú veas algo con tus ojos y creas que es una realidad no quiere decir que sea una realidad. Y esto se desnuda cuando le preguntan a Rahab, la ramera en Jericó, acerca de la circunstancia de Jericó. Ella dijo, todos acá le tienen miedo a ustedes. Hasta los hijos de Arak estaban temblando por los israelitas. El hecho de que tú creas que lo que estás viendo es una realidad y lo repliques, traiga un daño, eso habla de tu falta de fe, de tu falta de discernimiento, tu falta de confianza en Adonai. Entonces tenemos que tener cuidado de los reportes. Esto nos habla de que nosotros a veces simplemente queremos vender cosas que no son. La pregunta, ¿y qué está hablando Adonai? ¿Yo hablo de lo que veo o lo que Adonai está hablando? ¿Estoy conectado más terrenalmente por mi vista a las cosas de este mundo o estoy conectado espiritualmente con mi oído a lo que el Eterno está hablando? ¿Qué más dice la Escritura? Ishamer benegah hatzarat lishmot meod belasot. Ten cuidado en lo que concierne a la plaga de la lepra. Devarim 24:8. Eso se refiere precisamente al hecho de que si existe la lepra es porque yo no he intervenido en la Lashon Hara. Recordemos que la lepra, el juicio, castigo,
que viene por esta práctica del pueblo. Que si yo la he permitido, porque he permitido la Lashon Hara. ¿Okay? ¿Qué más nos dice la escritura? Delante de un ciego, no pongas tropiezo. Levítico 19:14. Esto nos habla que nos podemos poner obstáculos espirituales en el camino de otras personas. Y alguien provoca que otra persona cometa un pecado, transgrede lo que dice esta mitzvah de la Torah, de mandamiento. Ya que no sabes, normalmente el que tiene la Lashon Hara, ¿a quiénes busca para contaminar? ¿A quiénes busca para hacer caer? ¿A los que son fuertes en la emuná? ¿A los que son nuevos o débiles o son niños espirituales? Yeshua dice, no hay tropiezos, pero hay de aquel por quien viene. ¿Qué pasa con el que hace caer a un niño? ¿Qué le ocurre? ¿Cuál es el juicio que Yeshua dice que ¿quién lo puede decir? O sea, que eso debería ser mejor para esa persona. Que él mismo tome la decisión, darse una piedra de molino y tirarse a las aguas y ahogarse. Porque horrenda cosa es caer en manos del lo inviviente. Tenemos que tener mucho cuidado, amado, de no ser alguien que ponga tropiezo, una persona que es nueva en la inmuna. El ciego, ¿quién es? El que está aprendiendo a caminar por emuná y no por vista. Ese es el ciego. El que está aprendiendo a dar sus primeros pasos. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en hacer tropezar a una persona nueva. Por ejemplo, un acto de la Shonara. Una persona que está con ese ímpetu, con ese entusiasmo, que acaba de entrar a conocer el camino de Yeshua. Es lo que en otro contexto decíamos, este está en el primer amor, que eso no tiene nada que ver con el primer amor. Es una persona que está con ese entusiasmo a flor de piel y no falta el hermano que tiene años de amargura dentro de una congregación, porque la amargura es el no operar en la voluntad de Adonai, que se le acerca y le dice, ay, qué lindo que se ve usted así entusiasmado. Qué lindo que usted está así, pero ¿sabe qué? Eso se pasa rápido. Ahorita se le acaba eso, porque eso es el primer amor. La llorará, la llorará. Eso no puede suceder. Tienes que traer ánimo, hacer crecer en la fe. Y a que no sabes, la gente nueva, las almas nuevas, a nosotros nos ayudan a crecer. A nosotros nos ayudan a tener motivación. A nosotros nos mantienen vivos, frescos, prendidos en la inmunidad. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. ¿Qué dice la escritura? Ishamer pen tishkat et Adonai Eloheija. Sé cuidadoso para no olvidar Adonai Elohim. Roy, ¿qué tiene que ver esto con la Lashon Hara? Bueno, este versículo, esta mitzvah, no habla de no ser presuntuoso. No ser presuntuoso. La presunción trabaja con la Lashon Hara. ¿Cómo lo hace? Olvidándonos de Adonai y actuando en nuestras propias palabras y nuestras propias. Hay un gran predicador muy admirado, mundo angélico, durante los años, unos años atrás. Él murió hace unos 10 años, creo, tal vez menos. Y murió accidentalmente. Cuando él murió, la gente dijo, vaya tragedia. ¿Cómo pudo morir este hombre que está influenciando nuestros países? Porque fue el primer hombre que empezó a hablar del mensaje del reino, para entenderlo de una forma práctica. Y bueno, murió en un accidente aéreo. Él tenía un jet privado,
Su familia viajaba a una conferencia y ese jet se estrelló en la pista aterrizando y se murió él, su esposa, sus 3 hijos mayores y los 3 pastores principales del suministro, a los que seguían después de él, por decirlo así, y los 2 pilotos. Y yo tenía un amigo en común con esta persona, que una vez nos visitó después de la muerte de él. Yo le pregunté a este amigo, ¿por qué crees que murió esta persona? Su respuesta sin pensarlo fue, por la presunción. ¿Qué es la presunción? Me dice, porque cuando él salió para ese evento, vivía en una isla en el Caribe, en las Bahamas, que viajar a otra isla que pertenece a las Bahamas, que se llama Newport. Ahí iba a ser el evento. Cuando ellos iban a salir de las Bahamas, en el aeropuerto le dijeron, cero visibilidad. No hay visibilidad en Newport para poder aterrizar. Todo está nublado. Pero hay una ley de la aeronáutica que dice, bueno, si esto es un vuelo comercial, el vuelo comercial no puede salir. Pero si es un vuelo privado, el que toma la decisión es el piloto y el dueño del avión. Así que había una necesidad de llegar a la conferencia. La conferencia empezaba a tal hora. Y la gente le decía a este hombre, a este predicador, mira, no vayamos, mira, no es necesario que nos arriesguemos. No, yo tengo que estar ahí, porque la palabra, porque el mensaje, la gente me está esperando. Y presionó al piloto y el piloto dijo, ok, vamos. Volaron, llegaron a Newport. Cuando llegaron no se veía la pista, no se veía el aeropuerto, no se veía nada. Empezaron a rodear mientras podían esperar que se despejara, ya que no saben, se acabó el combustible. El piloto dijo, bueno, voy a tener que aterrizar porque no tenemos combustible para regresar a las Bahamas. A Nassau más bien, que es la capital. Así que el piloto bajó. Cuando bajó, debajo de la neblina pudo ver la autopista, la pista de aterrizaje. Empezó a descender, pero lo que no vio era que en medio de la neblina habían grúas, porque estaban haciendo reparaciones al edificio del aeropuerto, que tenían la pluma en esta posición. Cuando él bajó, golpeó con su ala la pluma de la grúa, el avión dio vueltas, quedó literalmente hecho una pelota de acero retorcido. El avión ni siquiera explotó porque no tenía combustible, pero todos murieron. Mi amigo me dijo, presunción los mató. Ellos no tenían por qué dar salida. No era indispensable arriesgar la vida. Se olvidaron de que Adonai tiene control. Y muchas veces el olvidar a Adonai nos hace presuntuosos. ¿Quién es un presuntuoso? Alguien que presiona a otros, alguien que ridiculiza a otros, alguien que manipula a otros, motivado por un sentimiento de superioridad, generalmente manifiesto en el orgullo, en la altivez. Pero si una persona es consciente de sus propias faltas, no se atrevería a manipular con sus palabras a nadie. Eso es la Shonara. Los sabios dicen que la arrogancia es igual que la idolatría. Y afirma que quien tiene esta falta de carácter, dicen los sabios, no lo digo yo, ni lo dice la Torah, pero dicen los sabios, no tendrá resurrección. Es bien fuerte. La gravedad de esta transgresión se incrementa si el que habla trata de elevar su propia estima al practicar la Shon. Esto hace que su vida se degrade, pero también está degradando. Es decir, yo hablo cosas que no tengo que hablar, simplemente por mi orgullo, simplemente para que vean que yo sí puedo, simplemente para que vean que yo sí tengo autoridad, que a mí sí Adonai me usa, que yo sí sé, y así quiero degradar a las personas.
Cuidado, amados. ¿Qué más nos dice la escritura? Ishamer pen tishkach et Adonai Eloheija. Sé cuidadoso para no olvidar a Adonai tu Elohim. Deuteronomio 8:11. Este verso nos indica que está prohibido ser presuntuoso. Perdón, este ya lo había leído. Vamos a leer otro. Dice acá, Levítico 19:17. Lotismet et ajibá bimbaleja. No olvides a tu hermano, no odies a tu hermano prójimo en tu corazón. Si usted se comporta de manera amistosa con alguien en su presencia, pero habla mal de esta persona cuando no está presente, usted está violando la prohibición. Y esto se refiere a un tipo de odio conocido como el odio cifrá, el odio oculto. Odio oculto. Si usted de manera abierta le dice a alguien que le desagrada, usted lo dice de frente, me desagradas, usted no transgrede esta prohibición, pero usted viola el mandamiento de amar a tu hermano. Y que no saben, hay gente que está dispuesta a hacer eso. A decirte en la cara, vieras qué mal me caes. Vieras que a ti yo no te soporto. Así es. No sé si a alguien le ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado como pastor. Hay gente que llega y me ha dicho, ¿sabe qué? Yo a usted no lo soporto. Y yo digo, ¿por qué estás aquí con nosotros? Yo lo odio, lo detesto. Pasa. Bueno, eso es una transgresión al mandamiento de no tener odio en el corazón de nuestros hermanos. ¿Qué más nos enseña la escritura? Lo tejalelu et kochi. No profane mi nombre Kadosh. Vayikra 22:32. También este versículo nos está advirtiendo que es prohibido causar lo que se conoce como Hilul Adonai. Hilul Adonai es profanar el nombre de Adonai. Hilul Adonai. Es algo que no puede existir en nuestra vida. Y esta prohibición tiene diferentes aspectos. Si una persona comete una transgresión sin obtener placer físico de ella, se considera que se está rebelando contra Adonai. Ok, ¿por qué placer físico? Que normalmente los pecados sí traen placer físico. Mucha gente quiere cometer pecado por el placer físico. Pero esto es algo aún peor, porque esto no trae placer físico, pero se profana el nombre de Adonai. Es decir, esto se conoce como una rebeldía, una rebelión contra Adonai. Y esta consecuencia es lo que se conoce como Hilul Adonai, profanar a Adonai. Entonces, la Lashon Hará, en este caso, está dentro de la categoría del Hilul. Estoy profanando el nombre de Adonai cuando yo estoy practicando esto. Físicamente no me está generando nada, pero estoy profanando su nombre porque estoy practicando la Shon. También la escritura nos dice, en otro pasaje, Loticón velotitor, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Yicra 19:18. Si usted está enojado con alguien porque él no le quiso hacer un favor y por venganza usted lo que hace es hablar mal de la persona, practicar la Shon Hará, usted ha violado estas dos prohibiciones y además de haber transgredido la prohibición de hablar la Lashon Hará, al recordar que la persona se negó a ayudarle, viola la prohibición de guardar por hablar mal de él, viola la prohibición en relación a tomar venganza y usted está obligado a olvidar. Decía un sabio por ahí, la venganza mata el alma y la envenena. Bueno, yo lo escuché en El Chavo del Ocho. Pero es una realidad. La venganza
mata el alma, te envenena, te destruye. Entonces no puedes tener un deseo de venganza. Y a veces la venganza no es porque te la vas a quitar, que voy a ir a golpearlo, o le voy a quitar tal cosa, o lo voy a agredir. No, a veces es, ¿cómo me desquito? Hablando mal de la persona. Y tal vez hablaron primero mal de ti, pero yo voy a desquitarme hablando mal de esa persona. No puedes hacer eso, amados. No puede existir en medio del pueblo. Otro más, dice, lo yakum et ejad peish lehol abon ulhol hatat. No se levantará un solo testigo contra una persona por cualquier iniquidad o por cualquier pecado. De Barín 19:15. Eso quiere decir que si un solo testigo declara contra una persona, por ejemplo, en las cortes de juicio, en el Beit Din, yo no sé si alguien tiene claro el concepto del Beit Din. El Beit Din, recuerde que es algo que lo vamos a encontrar en la Parashá Yitro, cuando el suegro de Moshe llega con Moshe y le da el consejo de establecer personas que le ayuden a juzgar el pueblo. Ahí es donde se establece el Beit Din, que conocemos en el contexto de la Brit Hadashah en el tiempo de Yeshua, como el Sanedrín. ¿Qué es el Beit Din? Una casa de justicia, un colegiado, un conglomerado de personas sabias que están ahí para juzgar al pueblo de acuerdo a la Torá. Ese es el Beit Din. Entonces, en un Beit Din no se puede practicar esto, que dice acá. Ahora, pregunta, ¿existe el Beit Din de acuerdo a nuestro contexto como Keilah hoy en día? ¿Qué creen? Sí, claro. Dentro de la Keilah tenemos que seguir el modelo de Beit Din. Tenemos que seguir el Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque la Torá nos enseña eso, pero también nos lo enseña Yeshua. Yeshua dijo, si tienes algo contra alguien, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Primero, hablo con la persona. Segundo, voy con testigos. Tercero, si no me quiere escuchar, ¿qué hago? De la escritura. No, no, el tercero es que los testigos ya son las cortes, ¿no? Porque yo voy con los testigos ante el tribunal, ante la autoridad, ¿no? Pero si ya todo esto no funciona, la cosa no se arregla, y obviamente no es que yo tengo la razón, sino que se determina que yo estoy en lo cierto. Entonces dice que lo tengamos como gentil y publicano. Sí, no es parte del pueblo. Ahora, eso es importante. El hecho de que tú creas que tienes la razón no es una motivación para ir a hablar con un hermano de algo que está pasando. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo algo contra mi hermano, yo voy y me arreglo con él. Pero ¿cuál es la actitud correcta? Yo voy y le digo, hermano, estoy cargado contigo, me siento herido, quiero pedirte perdón. Y no precisamente tienes que llegar a contar toda la historia de tu vida, ¿no? Simplemente te tienes que arreglar con esa persona. Porque muchas cosas que nos pasan, que nos han herido, los demás no saben. O no lo hicieron con la intención de herir. Hace unos días yo le decía a la congregación, vente cuando estamos trabajando, haciendo cosas, la manera de hablar es intensa, ¿no? Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en una construcción. Yo trabajé en construcción muchos años, ¿no? Y en el ámbito de una construcción, la gente grita, pásame esto, dame aquello, tráeme aquí. Y a veces que son cosas muy urgentes, ¿no? Yo trabajaba haciendo pisos industriales con un grupo de 20 mexicanos.
Y cuando trabajaba con esta gente, mira, lo más, bueno, no voy a decir palabras, pero el trato era bien atroz, ¿no? De la gente. Pero al final de todo ese caos de relacional, ¿saben qué hacía toda la banda? Vámonos a tomar cerveza. Todo el mundo se iba a estar juntos, ¿no? Porque lo que estaba sucediendo en el momento de producción no determinaba la relación. Era simplemente producción. Y yo tengo que aprender a interpretar eso. Y yo digo siempre que en todo ámbito, por ejemplo, en el ministerio, en aquella, hay tres tipos de ambientes. Es como una casa, el ambiente de la puerta, el ambiente de la sala, el ambiente. Yo te pregunto, ¿a quién tú recibes en la puerta de tu casa, pero no lo dejas pasar más allá? Exactamente. Pero pregunta, si alguien que no conoces te toca la puerta y tú estás ahí saliendo del baño y ni siquiera te has peinado, tú le abres la puerta así nomás. ¿No? Pero si estuvieras bien presentable, y le abre la puerta, por lo menos saluda, ¿no? ¿Sí o no? Ok, entonces hay un ambiente de puerta donde todo se tiene que ver bien. Pero la pregunta es, ¿y a quién metes a la sala de tu casa? Claro, o al que se le quiere conocer, o al que le quiero invitar a una relación más profunda. Ese lo traigo a un ambiente de sala. Y eso es el ambiente de sala. Pero la pregunta es, ¿y a quién metes a la cocina de tu casa? ¿Qué es el ambiente de cocina? Es el ambiente donde hay que lavar platos, hay desorden a veces, hay productividad. Pues, por ejemplo, ayer que estábamos preparándonos para ir a celebrar Shabbat con algunos hermanos, ¿cómo estaba la cocina de mi casa? Estaba mi esposa trabajando, haciendo el pan, la jalot, limpiando cosas, preparándonos los alimentos para el día, nosotros, haciendo todo lo que hay que hacer previo al Shabbat. Y tú llegas a mi casa en ese momento y entras a la cocina, vas a decir, uy, qué desorden el de esta. Mire cómo se habla. Pásame esto. No hagas aquello. Mueve el perro. Que el gato no se suba. Mira, que hay que limpiar aquí. Y la gente que no nos conoce entra en ese ambiente, dice, uy, la familia del Roy, ¿cómo se llevan? ¿Cómo se hablan? ¿Por qué? Porque es un ambiente de productividad. Hay conversaciones de productividad. Hay acciones de productividad. ¿Qué pasa? Ese ambiente, las cosas se mueven así. ¿Eso quiere decir que nos llevamos mal? No. ¿Eso quiere decir que no nos amamos? No. Simplemente que hay un espacio para generar cosas. Y lo mismo sucede en las congregaciones, en el ministerio. Hay momentos en hay que producir. No estamos ahí para simplemente decirnos, te amo, y eres especial, y que mira, no, es que hay momentos donde nos vamos a hablar. Por ejemplo, aquí está, no, aquí no está en este momento Alejandro, pero Alejandro es una persona, los que lo conocen, saben que Alejandro ha trabajado conmigo por años. Ya no tiene como 20 años de haber estado trabajando conmigo. Y Alejandro es una persona que me asiste mucho. ¿Y saben qué? Cuando Alejandro sabe que cuando veo ciertos gestos, cuando estoy enseñando, ella sabe lo que yo necesito. Porque en ese nivel nos movemos. Pero una vez yo le hice un gesto y una hermanita se me acercó y me dice, Roe, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero exhortarlo a usted y reprenderlo porque usted le hizo feo a Alejandro. Yo, perdón, hermana, ¿en qué? Es que usted le hizo tal modo y a mí no me gustó, yo me sentí que usted lo trata mal y que usted no lo aprecia. Y yo le dije, Alejandro, ven acá. Es lo que está diciendo esta hermana. No, simplemente es algo que es un lenguaje que nosotros tenemos de construcción. Porque yo no voy a parar un servicio para decirle, hermanito Alejandro, mira hermanito, usted sabe que yo lo amo en el amor de Yeshua, pero por favor haga tal cosa en este momento. No, él sabe que eso no se puede hacer, porque estamos produciendo, estamos grabando, estamos
ministrando al pueblo, pero cuando él sabe que yo hago algo, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que aprender a manejar esos ambientes también y a ser maduros. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos conversando, tenemos que tener cuidado de lo que yo interpreto y saberlo procesar antes de yo también hablarlo, pero también no dejar que estas cosas generen amargura, porque Yeshua dice, vas al altar, das tu ofrenda, de momento reconoces que hay algo que tienes que arreglar con tu hermano, deja la ofrenda en el altar y arregla la situación con tu hermano. Y eso hay que saberlo gestionar para que esto no nos dañe y nos cargue. Y muchas veces las situaciones no gestionadas simplemente generan amargura, paralizan y no nos dejan. ¿Qué dice la escritura también? Lo tijillé a Jared Rabín le rabot. No sigas a la multitud para hacer el mal. No sigas la corriente de este mundo. No sigas lo que todo el mundo dice. Si se une a un grupo para hablar o para escuchar la Shonara, viola esta prohibición. La mayoría no siempre tiene la razón, amados. Esto no es una democracia. ¿Qué pasó en la rebelión de Korah? Levantó una multitud. Y de repente yo creo que no todos sabían lo que estaba pasando. Pero dijeron, ah, no, si Coraje está hablando y se está diciendo eso, güey, tiene razón, porque mire cuánta gente se le está juntando y Moshe está solamente con su hermano. Pero aquí vemos un montón de, no, no hagas eso. Tienes que tener cuidado. No siempre la multitud tiene la razón. No siempre la mayoría está en lo correcto. Eso hay que saberlo manejar. Eso hay que saberlo gestionar. ¿Qué también dice la escritura? De todos los versos que estamos viendo con respecto a esto. No sé si lleva la cuenta ya. Lo tonu ish amito, no lastimes con palabras a tu prójimo. Vallicra 25:17. Este verso nos prohíbe decir cualquier cosa que insulte o haga enojar a una persona. Algunos ejemplos de esto es, por ejemplo, recordarle a alguien la transgresión que cometió en el pasado. Y esto lo quiero hablar en el contexto del matrimonio. Si nos enojamos, a veces en lugar de estar histéricos, nos volvemos histéricos. Y empezamos a sacar todas las cosas del ayer. Es que tú eras, y acuérdate, y mira que tú hiciste. Y los hombres que tenemos ataques de amnesia, cuando una mujer nos dice eso, entramos en shock y decimos, ¿cuándo yo hice eso? ¿Cuándo me pasó eso? Y empezamos a revisar, ahí no encontramos nada, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces estamos ahí señalando cosas que ya no son. Mire, amados, si usted habla con alguien que me conoció hace 25 años, perdón la expresión, pero te va a hablar del desgraciado que es esta persona, ¿cierto? Te va a decir, ¿cómo? Y ese es tu pastor, y tú estás con él, mira, pero esta persona es así, bla, 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 bla. Así es. Y es la gente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Claro, todos tenemos nuestro pasado, ¿no? Nuestros demonitos teníamos, pero se supone que hoy somos nueva criatura, se supone que hemos avanzado, se supone que algo ha cambiado. Entonces, cuando estamos lastimando con palabras, muchas veces tiene que ver con el hecho de que estamos trayendo el ayer de la persona para juzgar su presente. ¿A qué no sabes? Adonai nunca hace eso con nosotros. Todos nuestros pecados, él no tiene recuerdo de ellos. Es el contrario el que nos vive señalando. Y es la gente usada como un instrumento demoníaco, satánico, que vive haciendo eso. No permitas que tu lengua se pare en ese lugar. Bueno, trabajemos en eso. ¿Qué más nos dice la escritura? Ya casi terminamos por hoy.
Pelotiza a la jet. Debes de reprender a tu prójimo, llevar pecado a causa de él. Este verso nos enseña o nos prohíbe avergonzar a otra persona, aun en el caso de que usted lo esté reprendiendo en privado. Siempre que se reprende a alguien se debe hacer contacto, de tal manera que no cause vergüenza. Yo quiero hacerle ver a alguien que está haciendo algo que no tiene que hacer. No puedo dañar a esa persona. No puedo agredir a esa persona. No puedo maltratar a esa persona. Y esto yo lo aprendí eh, teniendo ovejas, ¿no? En rebaño, en la finca. Porque cuando tú te das cuenta que las ovejas no son tuyas, sino que son de Adonai, tú no puedes maltratar a nadie, aunque lo tengas que correr. Tienes que cuidar eso. Tienes que tener ese cuidado. Si yo llego a la finca y la persona que le pagamos por estar ahí maltrata a un animal, va a tener problemas conmigo. Porque aunque esté ahí para corregirlo, esa persona no está para dañarlo. Nosotros como pueblo de Adonai no podemos dañar a las ovejas. No podemos hacer eso, amado. Tenemos que corregir aún como líderes, como guías, como pastores. No podemos agredir a la gente. Tenemos que tener cuidado. Yo reconozco que a veces a mí me dan ganas de darle la cabeza a la gente. No puedo hacer eso. Yo estoy ahí para guiar, para mostrar lo que Adonai muestra, para traer su alimento, pero yo no puedo agredir a la gente, aunque yo crea que están en pecado. Entonces, si hago eso, estoy haciendo la shonara, estoy dañando la vida de una persona. Usted habla la shonara sobre una persona en su presencia y lo avergüenza. Estás haciendo infracción. También, col alma bellatón loteano, causes aflicción a una viuda, una huérfana. Si usted habla la shonara sobre viudas o huérfanos en su presencia, sin importar su posición social o económica, usted viola esta. Vamos a estar dañando a gente que Adonai aprecia mucho haciendo estas cosas, dañando una condición en la cual nosotros deberíamos estar practicando la justicia. Hay que tener cuidado, tenemos que manejar la honra. Bueno, nos faltan varios pasajes que recorrer, pero vamos a quedar hasta aquí. Yo quisiera escuchar alguna reacción de alguien, comentario, alguna pregunta. Hemos hablado, lo que quisieran comentar en este momento. Sí, Roxana. Muchas veces uno camina en el error y cree que está haciendo. Entonces, esto es una llamada para que malas cosas. Cuando uno viene fácil, pero puede ya cuando ciencia, el padre lo está escuchando y que la Torah es muy clara. Creo que es fácil cuando toca de cambiar, de no hablar de otros, de no difamar, etcétera. Muchas veces personas, es que fulano, es que yo ya últimamente dice, no hace, no escuche la crítica, porque a veces uno dice, es que acá yo muchas veces mis oídos no van a llenarse de críticas, es otro tema. Claro. Realmente es una muy buena enseñanza. Muchas gracias. Amén. Y es que esto se ha vuelto algo tan sutil, ¿verdad? Lengua es algo tan sutil
y todos los días tenemos actos lingüísticos. Por eso, como les decía en la introducción, parte de nuestra naturaleza, somos seres ontológicos, seres que construyen su vida con el habla. Y tenemos la necesidad de comunicarnos, pero tenemos que tener la responsabilidad, la autoridad para gobernar ese pequeño instrumento, como dice el libro de Jacob Santiago, es tan pequeño como el timón de un transatlántico que mueve una gran nave, solamente moverlo. Yo no sé si ustedes han visto hoy los timones modernos, ¿no? Pero son como un juego de video, como un palito ahí, un joystick. Son una cosa tan pequeña mueve un cargador, una nave gigantesca. Así tenemos que nosotros ser entregados a tener orden. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Quién era? Abrió el micrófono, no sé. Luis Enrique, adelante. Sí, Robert, bendición. Sí, lo que me llama la atención de todo esto, como el escrito que te mandó, que esto de son muchos los que se consideran muy espirituales. Yes. Pero, que hay que trabajar en eso porque lo voy a hablar cuando Donay me sacó de todo, estaba en mi viejo hombre, yo miraba a los hermanos que tal vez tenían una condición similar a la que yo tuve. Entonces, el atrevimiento por de que dejar, hey, deja eso, que eso es fácil, pero tal vez él no ha convertido una acción que yo tenía, tal vez a Donay me sacó de una manera rápida que tal vez viví el gran proceso en el que pasé. Yo le dije, oye, no practique eso de salir. Simplemente que también me estaba haciendo de esa manera. O sea, Claro. y gracias por la hermosa. Amén, amén. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Y es que hay algo que es importante, es que tenemos que aprender a tener empatía. Identificarnos con el dolor de la gente. Porque a veces nosotros nos convertimos a duras. Se nos olvida que todos podemos pasar ciertas situaciones que pueden ocurrir. Tal vez nos han ocurrido por la misericordia de Adonai. Pero yo una vez recuerdo que caí en una situación muy complicada en mi vida y mi madre me dijo, tú estás viviendo eso para que conozca el dolor de este mundo. Y es. Yo aprendí a través de esa circunstancia a identificarme con el dolor de la gente, identificarme con el dolor de ciertas personas que pasan ciertas dificultades y que yo las viví, yo las experimenté. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Por ejemplo, una cosa que yo eh, eh, me identifico mucho es con el extranjero, ¿no? El que está viviendo lejos de su tierra, ¿no? Por ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque es difícil vivir en una tierra que no es la de uno. Es difícil vivir en otro país que no es el de uno. Ciertos desafíos y se viven a veces muchos rechazos, ¿no? Yo tengo esa identificación con la gente y cuando veo un extranjero que tiene necesidad, que pasa por Costa Rica, yo trato de ayudar si es posible porque es algo que me carga bastante y es algo que la Torah nos enseña a ayudar al extranjero. Maritza. Días, pastor, buenos días a todos. Pastor, parte de andar dando chistes, y le gusta mucho escucharlos. Claro. Le gusta mucho escucharlos y como que se dan cuenta de todo. Porque hay como, para ellos, como un helado. Aunque tal vez corran. No, eso es parte también de la... Claro, claro, es que es una doble vía, ¿no? Es el que habla y el que compra el producto, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque si nosotros vivimos comprando el producto y decimos, a mí me dijeron, pero yo no dije nada. Pero es que, ¿por qué te lo dijeron?
¿Por qué te la dijeron? Porque te gusta escucharlo. Entonces yo tengo que cuidar que mi vida no sea la bandeja de reciclaje de todo el mundo o el basurero de los demás. Tenemos que tenernos esa integridad, ¿no? Y cuidarnos en esas áreas. Dice una pregunta por acá. ¿Cómo canalizar el dolor, la decepción, el enojo para no expresar lo que se siente y herir al otro? Bueno, es que hay cosas que a veces nos pasan, yo las tengo que gestionar. Por ejemplo, y cuento una experiencia personal. Una vez haciendo una práctica de meditación, el Eterno me muestra una circunstancia de mi pasado con mi mamá. Yo tenía de repente unos 8 años, 9 años, no sé. Me estaba pasando, me vi en ese lugar, el Ruach me llevó a ese momento, esa circunstancia, donde yo me había resentido con mi mamá por algo que me pasó. Y wow, fue un viaje tan fuerte, ¿no? Y yo sentí las lágrimas y el dolor que sentí en ese momento de niño. Entonces yo dije, ok, ¿qué quieres que haga con esto? Porque si yo llamo a mi mamá, le digo, mamá, es que cuando yo tenía 9 años, tú me dañaste, tú me heriste, bla, 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 bla. ¿A que no saben? De repente mi mamá va a decir, ¿pero qué te pasa? ¿Tú crees que yo soy una mala madre? Y empieza un conflicto, ¿no? Porque yo conozco a mi mamá, y cómo recibe esas cosas a veces. ¿Qué pasó? Y me puse a llorar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sentí dolor, algo me pasó, ¿qué tengo que hacer? Buscar al que sana mi alma. ¿Qué dice la escritura? Yo, Adonai, soy tu sanador. Y me arreglo con el Padre. Pero ¿cómo tenía que arreglar esta situación con mi mamá? Porque tenía que perdonarla. Es donde vino la sabiduría que solamente él me pudo dar. Porque a mí nunca se me había ocurrido. Él me dice, lo único que necesitas hacer con tu mamá y lo único que ella necesita saber de ti, es que tú la amas. Toma el teléfono, después de que había derramado mis lágrimas, mis líquidos nasales delante del rey. Y dije, ok, mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hace días no me llamas. Ah, sí, perdona, pero te llamo solamente para decirte esto. Mamá, te amo. Ay, hijo, qué lindo que eres. Yo también te amo. Ya se arregló el tema. Hasta ahí llegó la carga mía y le hice un buen día a mi mamá. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si algo sale en nuestra vida que expresa dolor, decepción, enojo, tengo que sanar soy yo. No tengo que andarle diciendo a todo el mundo lo que me pasó con ellos para yo sentirme mejor, porque eso no te va a hacer sentir mejor. Lo que te hace sentir mejor es ir a la presencia de Adonai, reconocer. Si tienes que perdonar a alguien, no precisamente tienes que llegar a contarle toda la basura que hay en tu corazón. Simplemente tienes que decir, mira, te amo, eres especial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tomémonos un café un día y ya. De repente tampoco tenemos que ser íntimos amigos, pero tenemos que arreglar las cosas, sacar la amargura de nuestro corazón. Evelyn, adelante. Días. Realmente fiel y bueno, aprender en casa, gran responsabilidad como padres, porque podemos ejercer incluso con nuestros hijos cuando vienen con comentarios, darles cuando se parte también para nosotros, porque de casa eso radica. A veces todo lo marcamos de aquel pasa, no, si les pasa, pero algo que se da en los alimentos, la mesa, comentario. Y entonces todos quieren cuenta, estamos utilizando para, porque ojalá fuera de edificación, pero somos dados, porque entonces realmente en nuestro hogar nos ejercemos dados y Yes. para poder enseñarle a nuestros y así poder llegar a la queda, poder ejercer. Muy acertado lo que dices. ¿Sabes por qué? Porque es en el hogar que practicamos
los principios. Es un lugar de entrenamiento. ¿Qué pasa? Casa, permites que tus hijos, por ejemplo, lleguen y hablen de sus amigos, lleguen y hablen mal de un profesor, llegan y hablan mal de otros hermanos de la congregación. Tú lo permites. Entonces estás provocando que ellos sean haciendo en lugar, trayendo maldición a sus vidas. Entonces tienes que enseñarle en tu casa, hijo, eso estás pasando, tienes que gestionarlo, tienes que arreglarlo, eso no puede ser así. ¿Cuántos, por ejemplo, llegan sus hijos lesionados por alguna circunstancia académica con un profesor? Tu hijo cuenta la circunstancia y tú la agarras contra el profesor en ese momento. Y ahora hablábamos de eso con Carmen Hola, ¿no? Ella es maestra. Decía, ¿cuántos maestros fueron demandados en la escuela donde yo estoy el año pasado por padres enojados por cosas que sus hijos llegaron a hablar que no eran ciertas? Y algunos casi pierden su trabajo. Pues, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? Que sus palabras las puede usar para manipular y dañar a una persona que no le agrada. Ahí es donde en el hogar, en este contexto que el Eterno nos ha dado para cuidarnos, resguardarnos, podamos practicar los principios y mejorar nuestra vida. Entonces tenemos que tener ese. Bueno, seguir creciendo, familias, honran al Rey, aman al Eterno, dejar que esto no, que mis amados, darnos en ese sentido porque tengo que hacer y tengo que crecer en este tiempo. Yo los bendigo, gracias por este tiempo, vamos a orar para cerrar. Gracias, Rey, por esta oportunidad que hemos tenido de aprender algunos principios que nos pueden ayudar de verdad a tener un cambio, crecimiento, un avance en nuestra y a ser personas que te honren en todo ambiente y en todo espacio, aun con nuestras palabras, la lengua, nuestras expresiones, para que seamos edificados. Nuestras palabras no sean espadas que vivan golpeando a los demás, que sean realmente sanidad para la nación. Hoy te pedimos que nos uses para bendecir y no para maldecir, para edificar y no para destruir. Que de esa manera vamos a ser verdaderamente personas que manifiesten que el amor somos tus. Decimos este día santo. Demos por esta oportunidad de crecer y avanzar. Bendigo a todas las personas que están aquí conectadas. Gracias por la oportunidad de poder descubrir de Yeshua Mashiach. Amén, amén. Amén. Bueno, amados, bendiciones a todos. Nos estamos viendo.